Muy buenas, vuelve la Fórmula 1, además un circuito para mí espectacular, aunque es verdad que precisamente espectáculo no suele dar mucho el domingo. Aún así, muchas cosas interesantes que aprender y que saber de este circuito antes de que empiece el Gran Premio y como siempre os traigo aquí la previa más completa que sé. Vamos a ver los datos de este circuito para compararlo con el resto, vamos a ver telemetría, vamos a ver reglajes, vamos a ver pilotaje, vamos a verlo absolutamente todo. Así que si queréis tener una buena previa antes de este Gran Premio y así disfrutarlo más, y además para los que les deis al simulador mejorar alguna décima aquí o allá, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final, por supuesto. Y dicho esto, hechas las presentaciones, vamos con los datos de este circuito de Imola para el Gran Premio de Emilia-Romagna o Autódromo Enzo Dino Ferrari, que es como se supone que se llama oficialmente. Empezando por la longitud del circuito, tenemos uno de los circuitos más cortos del calendario, el más corto de los que llevamos hasta la fecha, son solo 4,9 kilómetros, y pensad que la media está pues en 5,3, 5,4, más o menos por ahí, así que es uno de los circuitos bastante cortos y por tanto se van a dar 63 vueltas, que son bastante. Aquí hay 3 puntos importantes. El primero, la clasificación, por supuesto. Segundo, la estrategia, para lo que estas 63 vueltas son importantes. Ir con una de más o de menos, sobre todo con un nuevo compuesto que se va a estrenar aquí, puede ser clave. Y la tercera, la salida, porque si os fijáis en la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada, que no es curva 1, sino que es curva 2, son bastantes metros. Así que si has perdido alguna posición porque no se te ha dado del todo bien la clasificación, la puedes recuperar en la salida. Eso sí, si has perdido 4, 5, 6 posiciones respecto a la que te correspondería, eso ya sí que va a ser un caos absoluto intentar recuperarlas en la salida porque no da tiempo. Y luego, según van pasando las vueltas, es complicado recuperar esas posiciones. De hecho, luego echamos un vistazo al circuito, cómo son los sectores, las zonas de res y demás, y lo entenderéis mejor. Y en cuanto a las curvas, en total hay 19, que son bastantes, pero es que si encima lo contextualizamos con la longitud, que veíamos que es un circuito cortito, pues tenemos un ratio de curvas por kilómetro bastante alto. Es decir, un circuito denso en cuanto a curvas, y no son curvas tampoco muy largas. Es verdad que son curvas, la mayoría de tirar el coche y enderezar, pero aún así no tenemos mucho descanso precisamente. Está bastante bien equilibrado en cuanto a curvas izquierda y a derecha, así que hay un poco más de curvas hacia la izquierda, y curvas de baja velocidad no hay muchas, sí que hay alguna, incluso a cada lado, pero luego sobre todo tenemos curvas de velocidad media. Es un circuito caracterizado sobre todo por este tipo de curvas, que además ya digo que son la mayoría de tirar el coche enderezar o algunas enlazadas, pero no curvas muy largas de ir atacando poco a poco el interior, manteniéndote ahí y luego ir saliendo, sino que son más de tirar el coche y enderezar o cambiar la dirección del volante para atacar la siguiente que se enlaza. Y luego también hay alguna curva de alta velocidad, ya veis, no hay tantas como de velocidad media, y por eso es un circuito más de curvas de media velocidad y no tanto de alta velocidad, pues como podía ser incluso un poco más Arabia Saudí, como era Japón. Así que ojo con esto, porque es un cambio radical respecto a los anteriores circuitos y esto puede hacer que aparezca alguna sorpresa por ahí. En cuanto a las frenadas, hay 7 puntos de frenada claros, 2 de ellos además son bastante importantes, es decir, 2 frenadas fuertes, y no se va tampoco mucho porcentaje de la vuelta tocando el freno. Es un circuito en el que los frenos, pues sí, son importantes, pero no tanto como en trazados como podía ser el de Bahrein. El otro pedal, el del acelerador, pues os podéis imaginar, tampoco es tan protagonista, en torno a un 74% de la vuelta pisando a fondo, así que volvemos a tener esta situación. No hay mucho porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, no hay tampoco mucho porcentaje de vuelta tocando el freno, lo que significa que vamos bastante porcentaje de la vuelta a medio gas. Y ese que es un circuito que, como os decía antes, no tenemos muchas curvas muy largas, de que se van enroscando poco a poco, que la salida es muy larga, sino que son curvas de tirar el coche y enderezar o cambiar la dirección para atacar la siguiente en caso de que sean enlazadas. Pero es que es un circuito tan estrecho y tan complicado que esa salida de curvas se complican de por sí. Entonces hay que ir poquito a poco con el acelerador, jugando mucho, y justo cuando se empieza ya a dar acelerador a fondo es cuando tienes que soltar otra vez y frenar para la siguiente curva. Así que por eso no se va tanto porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, y por supuesto tampoco vamos mucho porcentaje de la vuelta en octava marcha. De hecho se engrana en la recta de meta y ya está. Recordad, esto está sacado del simulador con el mismo reglaje en todos los circuitos, las mismas condiciones. No va de saber exactamente cuál va a ser el porcentaje, sino de comparar circuitos entre sí. Así que si comparamos con los mismos reglajes y mismas condiciones todos los circuitos, pues ya sabéis, Imola no es de los que más van a penalizar el drag, porque no se va mucho porcentaje de la vuelta en esa octava marcha, que es el rango máximo de velocidad, y por tanto en los momentos en los que más afecta ese drag, no ese arrastre aerodinámico. Y el giro medio, curiosamente, es bastante bajo. Estamos en torno a unos 20 grados de media lo que se está girando. Y es curioso porque no es un circuito precisamente de curvas muy abiertas, como decíamos antes, de ir tomándolas con poquito giro, pero como son curvas de tiro el coche y enderezo, o justo ya encara la siguiente curva y enderezo lo antes posible, porque además,
cuanto antes endereces el volante, con más agresividad puedes pisar el acelerador, pues por eso no tenemos una media de lo que se está girando tan alta, que es algo curioso, porque al ser un circuito de tanta curva media, parece que vamos a tener una media de giro, pues a lo mejor de 30-40 grados, y nada de eso. No es un circuito en el que la media sea tan alta, pero ojo, que las rectas tampoco son importantes. Tenemos un circuito bastante especial en ese sentido. Y hablando de ser especial, si quieres aprender de automovilismo y convertirte en todo un experto, con cursos además que es muy complicado, por no decir imposible, de encontrar por ahí, pues echar un vistazo a Level Up Academy, que es mi academia personal, y tienes cursos de absolutamente todo lo relacionado con automovilismo real y virtual también. Así que todo el tema de setups, de mecánica, de telemetría, cursos prácticos, por supuesto, donde os enseño a utilizar Motec, a sacar el máximo de los canales matemáticos de Motec, a haceros vuestras plantillas, absolutamente todo lo tenéis ahí, así que echar un buen vistazo, que es que de verdad el precio no puede ser más bajo para la cantidad y calidad, por supuesto, de cursos que tenéis por ahí. Si tenéis cualquier duda, ahí en la web tenéis un botoncito de contacto en el menú de arriba, me escribís un mensaje que me llega a mí, a mi mail personal, y os respondo encantado. De verdad, echarle un vistazo que merece y mucho la pena. Y dicho esto, ya podemos pasar a nuestra querida tablet para explicar cómo es el circuito, cómo se traza cada una de las curvas y también echar un vistazo a telemetría y reglajes. Este es nuestro circuito de Imola o Autódromo Enzo Tino Ferrari, que es como sería la forma oficial de llamarlo. Como siempre con sus tres sectores, el primero en rojo, el segundo en azul, el tercero en amarillo, y son bastante parecidos entre ellos, con varios puntos de frenada, pequeñas zonas de recta, y si os fijáis donde más va a afectar el drag es en toda esta zona que pertenece al primer sector. Esta es la primera curva que es totalmente a fondo, como si fuese una recta, y precisamente si tienes un poquito más de drag porque tu coche no es del todo eficiente en términos aerodinámicos, que ya hablaremos de eso cuando toquemos los setups, aquí vas a sufrir mucho. Luego es verdad que estos son curvas enlazadas donde la aerodinámica puede ser bastante agradecida, es decir, que te apoya bastante y te ayuda bastante. Luego aquí tenemos un pequeño tramo de recta donde no te afecta tanto el drag y de hecho tener un poco más de carga aerodinámica hace que esto lo puedas trazar más rápido, empiezas con más velocidad y a lo mejor en estos primeros metros ganas tiempo, aunque luego lo vayas a perder aquí, así que casi que te compensa. Otra serie de lazadas muy rápidas, que son las 5 y 6, y luego una frenada ya muy fuerte del segundo sector. Por tanto, el primer sector es un poco el drag o bastante el drag más que en el resto del circuito aquí, pero luego tener carga aerodinámica suficiente para trazar estas enlazadas con mucha velocidad. Luego el segundo sector es un poco más particular porque tenemos una curva bastante cerrada que es la 7, este tramo que es en subida a fondo, curva de velocidad media y alta, la 10 también, esta para mí, en mi opinión, es la zona más complicada del circuito, luego la analizamos y ahí se termina. Por lo tanto, también un punto de frenada, 2 y 3. De hecho, esta curva 9 se traza muy diferente en función de las condiciones de pista y todo esto. Y en el tercer sector, frenada fuerte para la chicane cerrada que tenemos aquí y luego dos curvas de velocidad media y media baja, que esta 18 se complica quizá un poquito más. Y además el circuito es tan estrecho aquí que por eso se tiene que tomar a menor velocidad de la que parece. Así que los dos últimos sectores, el 2 y el 3, tienen curvas de velocidad media y baja. Aquí tenemos una de baja, esto media alta y luego esto media, pero el primer sector sí que tiene una recta algo más importante donde el drag te afecta y curvas de alta velocidad. Si vas bien en circuitos como por ejemplo Arabia Saudí, pues este primer sector se adapta un poco más. El resto ya es bastante diferente. Lo que pasa es que en Arabia Saudí se ponía carga aerodinámica baja, sí o sí, y aquí tienes que poner carga aerodinámica alta, sí o sí. Así que esa eficiencia en la aerodinámica en función del paquete que lleves, si es el paquete de carga media, de carga baja, de carga alta, aquí es fundamental. Y aunque hubiese equipos que a lo mejor en Arabia Saudí iban muy bien, quizá en este primer sector no vayan tanto, si precisamente con el paquete de alta carga aerodinámica es donde tienen más problemas. Y en cuanto a zonas de DRS, pues no hay mucho de lo que hablar porque solamente tenemos una y está aquí. Eso sí, muy importante, el punto de detección de DRS que está bastante más atrás. Esta es la chicane tan cerrada que hay, sales de aquí donde es muy importante la tracción y ahí es donde se te va a medir si has pasado menos de un segundo o no. Da igual cómo hagas estas dos curvas, incluso si el piloto delante se va largo, se va a la grava, lo que sea, si tú aquí pasaste menos de un segundo, aquí vas a poder abrir el DRS. Eso sí, si el otro piloto no comete un error, aquí es prácticamente imposible adelantar. Lo que hay que intentar es mantenerse aquí lo más pegado posible, ser lo más agresivo en esta salida, pero sin perder el coche, porque entonces lo pierdes todo, de tal forma que empieces la zona de DRS lo más cerca de ese piloto posible, porque esta zona de DRS se hace bastante corta y es la única oportunidad de adelantamiento que hay. Sí que puedes intentar tirar el coche por aquí, jugar con la frenada de la 2, incluso cambiar la trazada en la 7,
pero es muy complicado en todo el circuito adelantar precisamente porque no hay escapatorias asfaltadas, el trazado es muy estrecho, está lleno de curvas todo el rato, así que sin duda la mejor oportunidad es esta, con el DRS e incluso apurando la frenada en la curva 2. ¿Y cómo se trazan todas estas curvas? Pues empezamos por la curva número 1, que no tiene mucha ciencia porque lógicamente se hace a fondo. Sí que es cierto que para una vuelta de clasificación los pilotos suelen quedar un poquito más pegados aquí a la derecha, si es de carrera se alejan un poco más para hacer el radio un poquito más abierto, pero también depende incluso de las condiciones de pista, de cómo esté el asfalto ahí, entonces es una curva que tampoco tiene mucha más importancia. Justo antes de las curvas 2 y 3 para mí viene la complicación y es que la frenada de la 2 no es totalmente recta. Entonces pasa como en otros circuitos que también hemos visto esta temporada y es que si intentas frenar totalmente en línea recta por la parte exterior del circuito te termina saliendo. Tienes que estar un poquito más alejado para frenar en línea recta hacia afuera y luego ya atacas la curva 2. Importante atacar la curva 2 tarde para ya poder hacer esto dando gas. Si atacas muy pronto la 2, te comes la 3, aquí vas a tener que levantar, si te subes por toda esta zona vas a penalizar un montón, entonces hay que estar lo más abierto posible para esto y así hacerlo a fondo. Y luego ya justo tenemos la curva 4, que aunque parece bastante más cerrada, aquí el circuito es más ancho de lo que solemos encontrar en Imola al menos, y esto ya se puede hacer a fondo sin ningún problema. Por supuesto, si estáis en el simulador y en esa curva 4 tenéis que levantar, seguro que perdéis un montón de tiempo. Y lo que digo siempre, no reviséis qué ha pasado en la 4, revisad qué ha pasado en la 2, porque si entraste muy pronto, atacaste la 3, saliste muy pasado, estás aquí pegado, a lo mejor es ahí por lo que tienes algún problema. Pero si atacas tarde la 2, haciendo la frenada un poco alejado hacia afuera, la atacas y ya esto lo haces acelerando, no debería haber ningún problema en esa curva 4. Luego, pequeñísimo tramo recta hasta las curvas 5 y 6. Misma filosofía, lo que pasa que esta curva 5 teóricamente se podría hacer a fondo, pero nos complica la curva número 6, que está a continuación. Esta 5 es bastante más abierta que la 6, así que hay que estar bien abiertos en la entrada de la 5 para salir pegados a la izquierda, frenar lo más recto posible y a partir de aquí dar gas. Se puede aprovechar sobre todo este piano de aquí, pero esta zona de grava es extremadamente típica de ver algún piloto por ahí, incluso en esta de aquí, pero sobre todo esta, porque sales lo más ambicioso posible, intentando aprovechar el ancho del circuito aquí al máximo y si pisas un poquito fuera, puedes llegar a perder el control e irte por ahí. Así que clave alejarse de esa grava, pero no mucho, porque entonces perderías mucho tiempo. A partir de ahí, a tiempo justo, abrirse un poquito hasta la curva número 7, que tiene una morfología bastante curiosa. Y de hecho, si os fijáis, en la zona más sombreada del circuito, esa zona un poco más oscura, nos da la pista. Si esta curva 7 se ataca muy pronto, la salida se hace fatal, se hace muy larga, además aquí tienes cuesta arriba, pierdes ese empuje, esa especie de inercia que tienes ahí y pierdes un montón de tiempo porque toda esta zona ya la vas a hacer a menor velocidad. Tienes que frenar muy fuerte, vienes de la 6 del lado izquierdo, te quedas aquí en el exterior, frenas fuerte y hay que ser muy pacientes aquí. Se busca un vértice tarde para salir de aquí con la mayor velocidad posible. Si atacas muy pronto, no puedes dar gas aquí lo suficiente, tienes que hacer alguna corrección, pierdes una cantidad de tiempo que luego no hay quien la recupere. Es un circuito muy crítico en ese sentido, porque hay muchos puntos en los que se puede perder tiempo. Luego tenemos curva 8, que es totalmente a fondo, llegamos a la 9, que es una curva de golpe y tiras el coche, es decir, reduces la velocidad lo más agresivo posible y tiras el coche, con la complicación de que esto no lo estás viendo cuando tú estás por aquí, además con los cambios de pendiente que hay no lo ves, así que tienes que tener muy clara la referencia en qué punto sueltas para perder velocidad, en qué punto te tiras y con cuánto giro de volante, por supuesto, porque si giras de más ahí te va a sorprender la curva y es típico porque si tienes mucha carga aerodinámica, por ejemplo en el tren delantero, en este tipo de curvas se nota mucho. Entonces cuando giras un poco el coche sobrevira y en vez de responder como tú querías bordeando esta curva, si en este punto te gira de más, te comes la curva y ahí por supuesto si tienes que corregir para salvarlo, ahí pierdes un montón de tiempo. Ojo, si te subvira también, porque si empiezas a girar y el coche se te va largo y pierdes ese vértice interior, también se pierde un montón de tiempo. Es una curva relativamente sencilla, pero que luego se complica mucho más de lo que parece y es típico ver algún coche por aquí, incluso saltando por ese piano. También hay que estar bien atentos a esa zona. Y además, luego viene la que yo os decía que para mí es la zona más complicada del circuito, que son las curvas 10, que es cuesta abajo a fondo, 11, 12 y 13. El problema de esto es que vienes cuesta abajo, por lo tanto, el coche tiende a ganar velocidad en vez de perderla. Esta 11 se podría hacer a fondo, pero luego se complica con la 12 y la 13. Hay que estar bien abiertos aquí y bajo ningún concepto quedarte entre estos dos vértices en mitad de pista.
ahí lo pierdes todo y no hay forma de recuperarlo. Hay que estar redondeando esta curva, bien abierto por fuera, se pierde velocidad y se ataca un poco tarde la 12 para salir otra vez de aquí con la mayor velocidad posible, porque esto es una cuesta arriba, una pendiente fortísima. Si pierdes tiempo, tienes que levantar aquí, corregir, se pierde una cantidad de tiempo brutal. Hay que estar bien abierto, se ataca este piano y sobre todo este para hacer todo esto en línea recta. Pensad que cuanto más recto vayas, más puedes acelerar. Así que si estás aquí metiendo mucho giro para abrirte tal, hacer una S, pierdes tiempo. Tienes que enderezar lo antes posible y dar gas. De hecho, eso se nota muy bien en la cámara onboard, como pues se suele tomar esos pianos, esos baches que desestabilizan un poco al piloto, pero intenta mantenerlo recto para dar gas y salir de ahí con la mayor velocidad posible. Luego además hay un pequeño tramo de recta hasta las curvas 14 y 15 que las tenemos por aquí. Una chicane muy típica, sobre todo por la intensidad con la que se tiran en estos pianos. Importantísimo. Si saltas en este piano tampoco pierdes mucho tiempo, porque es verdad que con las 4 ruedas en el aire pues no puedes ni acelerar ni frenar, ni cambiar la trazada, pero justo cuando aterrizas es cuando atacas la otra. Entonces, sí pierdes el control, pero recortas metros, entonces te puede compensar si eso hace que estés más abierto y luego ya sí puedas redondear. Si saltas en este piano, entonces sí que pierdes tiempo, porque justo a la mitad, en el vértice, tienes que empezar a acelerar. Si saltas, pues por mucho que aceleres el coche no va a acelerar. Así que, importante, este piano interior se puede aprovechar aunque el coche salte, este bajo ningún concepto, porque si no te vas largo o tienes que acelerar con demasiado cuidado, demasiado lento y se pierde un montón de tiempo. Y ya llegamos a la última sección del circuito, que son las curvas 16 que se hace a fondo, lo único que hay que hacer es estar abierto para quedarte bien pegado a la 17 y una curva 17 junto con la 18 bastante traicioneras, porque aquí hay una pendiente hacia abajo brutal y si intentas apurar frenada es típico que pierdas este piano interior y ahí te vas largo y otra vez hay grava. De hecho, si aparece la lluvia y demás, esta es de las frenadas también más complicadas. Importante ser paciente para entrar y en todo caso frenar de más, nunca de menos, porque si frenas de más vas a perder tiempo en la entrada, pero algo puedes recuperar en la salida. Te quedas aquí bien abierto, vuelves a soltar el gas y ya puedes trazar la curva 18. Y es algo más traicionera de lo que parece, porque sí que no se puede hacer a fondo, hay que levantar un poco, pero ahí está la clave, que no tienes una referencia clara de llegas a tanta velocidad, reduces a tanto pulsando el freno en este punto, empieza a atacar aquí, sino que es más incluso por feeling, que en función de cómo hayas trazado la 17 vas a salir y ya justo tienes la 18 para la que hay que levantar un poquito, no pegar un frenazo fuerte. Entonces por eso, como la 17 es tan complicada y justo después está la 18, cada vez puedes llegar de una forma a esta curva de 18 en función de cómo estén también las condiciones de pista y te tienes que saber adaptar a eso, que no es nada fácil. Luego a partir de aquí gas a fondo y ya solo quedará la curva 19 que la tenemos aquí, que es totalmente a fondo. En clasificación sí que es interesante cómo los pilotos se quedan pegados aquí a la parte derecha del circuito para recorrer menos metros, porque si tú estás aquí abierto, te cierras y te abres, pues sí habrás metido menos giro de volante, pero recorres tantos metros que no te sale rentable la cosa. Entonces se quedan aquí por el interior para recorrer poquitos metros y así reduces el tiempo quizá en alguna milésima, alguna centésima como mucho, pero ya sabemos que en Fórmula 1 se va ahí al detalle. Y ya que hemos entendido todo el circuito, lo podemos resumir con los gráficos de telemetría que lo tengo preparado por aquí. Esto es un gráfico que resume todo el circuito. Lo más importante, fijaos en este gráfico de la velocidad. Aquí empezaría el primer sector, una zona de mucha velocidad, de recta, y ya nunca más. Fijaos en este gráfico de la velocidad, que es este que tenemos aquí en turquesa. Justo se empieza a ganar velocidad, se vuelve a frenar. Se gana un poquito, se frena mucho, se empieza a ganar velocidad, se vuelve a frenar, curva media, curva lenta por aquí, esta es lenta, esta es de velocidad media casi rápida, esta es media, son muchas curvas de velocidad bastante baja. Entonces, por eso es un circuito en el que es tan fácil fallar, porque fijaos en la cantidad de toques de freno que tenemos. Si no es en uno, es en otro, es fácil perder alguna décima. La cuestión es no volverte loco de si pierdo tiempo en el primer sector, intentar ganarlo como un loco en el segundo, porque a lo mejor terminas con ese efecto de bola de nieve que cada vez es más grande y terminas haciendo un tiempo desastroso. Sobre todo en las clasificaciones, en Fórmula 1 es interesante ver cómo lo va a gestionar cada piloto, porque habrá algunos que se vuelvan locos pensando tengo que quedar en la posición 5 y a lo mejor con pasar de esa Q1 te sirve. Es muy importante porque si empiezas a perder la concentración o no te enfocas bien,
con tantísimos levantamientos de acelerador, toques de freno, giro de volante, que fijaos que no se descansa prácticamente nunca, es muy complicado. Y otra cuestión también interesante de estos circuitos es la comunicación de radio, que los ingenieros se tienen que esperar sobre todo a este tramo de recta o en algunos pequeños tramos de descanso que hay por ahí para comunicarse con el piloto, porque claro, en plena zona de curvas como esta o como esta, pues es complicado que no se pueda entender, porque el piloto tiene que estar bien concentrado para no cometer ningún error. Otra de estas cuestiones curiosas del circuito de Imola, que insisto, para mí es un circuito espectacular, lo que pasa que es cierto que para la Fórmula 1 actual se puede quedar un poquito pequeño. Aún así, yo debo decir que me gusta que la Fórmula 1 visite este circuito. Y terminamos ya por fin con el tema de los reglajes. ¿Qué tienen que hacer los ingenieros aquí? ¿Cómo se tiene que configurar el coche? ¿Quién puede ir mejor? ¿Quién puede ir peor? Pues es un circuito de carga aerodinámica alta, sí o sí. Es decir, por ganar un poco de tiempo aquí, no puedes perder tiempo en toda esta zona de mucha curva. Aquí quizá ganes un poquito, pero aquí lo vas a perder, aquí lo puedes perder, entonces no te sale rentable. Ojo, recordad que la carga aerodinámica te da ventajas, sobre todo en curvas rápidas como esta de aquí, como estas, incluso este sector más o menos. En las curvas que son tan cerradas como esta, no hay tanta ganancia. En curvas de velocidad media como estas, algo. Como veíamos al principio del vídeo, es un circuito sobre todo de curvas media, entonces la carga aerodinámica sí que te da cierta ventaja, no muchísima, pero algo sí. ¿Y por qué se pone tanta carga aerodinámica entonces? Pues porque no hay zonas de rectas. Entonces, sí, voy a perder un poco de tiempo aquí, vale, pero el otro poquito que me lo da en tantos sitios que al final me sale rentable poner un poco más. Ojo, no es un circuito de carga aerodinámica extrema tipo Mónaco, pero sí que es un circuito de carga aerodinámica alta. Y es interesante sobre todo ver la velocidad de cada uno de los equipos aquí, porque no estamos yendo con configuración de baja carga aerodinámica a un circuito de recta, sino que vamos con una configuración de carga aerodinámica alta a un circuito que tiene una recta. Entonces, sobre todo en esta zona va a ser interesante ver qué velocidad marca cada uno. El problema es que no tenemos un final de sector y la trampa de velocidad está aquí. Entonces no vamos a tener ese dato fijo como tal, pero bueno, se puede ver en la soundbar y nos podemos hacer una idea. Importante, por supuesto, saber que quien marque mejor tiempo en el primer sector será sobre todo porque vaya mejor ahí. Puede ser también por más carga aerodinámica en este sentido, aunque pierdas tiempo aquí, pero lo normal, si vas bien en el resto del circuito y aquí no, es que tengas más drag y viceversa. Más cosas interesantes, el balance aerodinámico. A veces decimos, pues ponemos más carga en este alerón porque así adelantamos el balance aerodinámico, es decir, le quitamos un poco de protagonismo, por así decirlo, a estas ruedas traseras y se lo damos a las delanteras, que sobre todo en curvas de alta velocidad, pues hace que el coche nos reaccione mejor. En este circuito, por ejemplo, para el primer sector te vendría muy bien, curvas 5 o 6 enlazada y 2, 3, 4 también, pero luego quizá en el resto del circuito no tanto. Por ejemplo, la curva 7 apenas te va a ayudar. En estas un poquito, sobre todo la entrada, no tanto en la salida. En esta apenas. En esta también puede hacer que el coche se cruce más. Sin embargo, si tienes un coche que te sorprende de lo que gira, porque gira demasiado y tiende a sobrevirar, sobre todo en la 9 que la veíamos antes, puedes tener un problema serio. Porque no es una curva como la 2, 3, 4, que al final tienes claro tu punto de frenada con tus referencias y demás, sino que es más por sensaciones. Entonces, si estás un poco más incómodo con un coche que sobrevira, aquí puedes sufrir un montón. Porque no sé cuántas veces lo he repetido ya, pero recordad, es un circuito muy estrecho donde cualquier error se paga muy caro. Y luego, por supuesto, trabajo fundamental de las suspensiones, que parece que lo típico es pues que fomenten la aerodinámica, haciendo el coche, pues poner el coche lo más bajito posible, así el área frontal se reduce, no pierdes carga aerodinámica, sino que la ganas y además reduces el drag. Es todo perfecto. En este circuito sí que te puede interesar, pero no es un circuito donde la aerodinámica sea tan importante. No es un circuito como Silverstone, por ejemplo, el circuito de España, que lo tenemos dentro de poco, por cierto. Es un circuito donde tienes que ir bien, sobre todo en curva media, y a las suspensiones tienen que responder, junto con la aerodinámica, todo el chasis, por supuesto, pero sobre todo poniendo el foco en las suspensiones. Y además, aquí está bastante llano, pero luego aquí tenemos una subida muy fuerte, aquí una bajada muy fuerte, aquí una subida muy fuerte, aquí una bajada muy fuerte. Entonces las suspensiones tienen que garantizar que el coche vaya a funcionar bien en todos los sentidos y en todas las condiciones. Estés frenando o acelerando y estés subiendo o bajando una cuesta. Y ahí es donde está la clave de las suspensiones, porque si tú tienes, por ejemplo, unas suspensiones muy altas de detrás y muy bajitas de delante, es decir, pones poquita altura aquí y mucha altura aquí, el coche lo tienes así inclinado y puede parecer que para algunas curvas te viene bien, pero en general no tanto, porque imagínate cómo tomas esta curva 17, que es cuesta abajo, si encima tienes el coche ya de por sí inclinado. Es un desastre. Lo bueno que te puede ayudar, por ejemplo, para salir de la curva 7, ese juego de las alturas, la compresión, todo eso es muy interesante porque ya sabéis que en esto Fórmula 1 se puede controlar cómo se comporta el eje completo tanto a compresión como a expansión.
y de forma casi independiente, podríamos decir, cómo se va a comportar ante el balanceo. Entonces, si tú pones un coche muy alto pero que se comprima muy fácil, puedes jugar con eso. Tanto para la cuesta arriba, la cuesta abajo, las frenadas y tal. Pero luego a lo mejor lo pones que no se balancee mucho para que te responda mejor. Eso sí, para los que estéis en el simulador y juguéis con los reglajes y todo eso, no os volváis locos con las barras anti-roll, porque en esta serie de curvas enlazadas, que vas muy rápido y hay muchas cargas laterales, si tienes que aprovechar un piano y tienes las anti-roll muy rígidas, es fácil que llegue a saltar el coche. Así que sí que hay que ajustarlo con bastante cuidado, pero ya digo, es un circuito de carga aerodinámica alta, por resumirlo mucho, pero donde la aerodinámica quizá no sea tan importante. Puede jugar un papel más trascendental incluso el tema de las suspensiones, que nos va a dar el buen apoyo en frenada, en giro y en salida de curva media, sobre todo, que es la clave de este circuito de Imola. Así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil. Gracias como siempre por haberos quedado hasta el final y no olvidéis pasaros por Level Up Academy si queréis aprender más de Fórmula 1, de Sim Racing, de automovilismo en general, porque sois aficionados, porque sois pilotos, porque queréis ser ingenieros de esto, lo que queráis, tenéis ahí toda la información y si no, le dais a contacto, me preguntáis y yo os respondo encantadísimo. Así que nos vemos después de este gran premio haciéndole un buen análisis.